Buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a informar como todas las mañanas en esta conferencia y vamos a tratar el tema lamentable de la agresión, la emboscada en que perdieron la vida miembros integrantes de la familia Levarón en los límites de Chihuahua con Sonora. Se les va a proporcionar la información que tenemos sobre este acontecimiento. Envío un pésame, un abrazo a toda la familia Levarón, a los familiares de las víctimas. Es una desgracia lamentable porque pierden la vida niños inocentes y se va a hacer lo que en estos casos corresponde y es nuestra obligación, recoger toda la información para ver las causas y detener a los culpables, que haya justicia. Eso es lo que puedo comentarles, pero sobre todo mandar un abrazo a toda la familia, a todos los afectados, a los familiares de las víctimas y el compromiso de hacer lo que nos corresponde para que haya justicia. Va Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública, a informarles sobre lo que sabemos. Esta zona, como seguramente él les va a dar a conocer, es una zona bastante apartada en la sierra, en los límites de Sonora con Chihuahua, y por eso llevó tiempo el desplazamiento de las fuerzas militares, pero sí se asistió, sí se llegó a la zona. Ahora van a informarles sobre este tema. Terminando lo de este lamentable asunto, Alfonso y el equipo de seguridad, del Gabinete de Seguridad, se van a retirar, tienen que ir al Senado. Hay una comparecencia en el Senado de la República y ya nos quedamos aquí para contestar preguntas de ustedes y dar respuestas. Gracias, señor presidente. Muy buenos días a todas, a todos ustedes. Bueno, pues para informar sobre los lamentables acontecimientos el día de ayer en los límites entre Sonora y Chihuahua, en esta región. Ahorita vamos a presentarla con mayor precisión. Se dieron estos acontecimientos. Quisiera presentar a ustedes una cronología de hechos de tal manera que también pudiera contextualizarse la información, porque el día de ayer, por lo complicado de la zona, no fue posible brindar oportunamente información precisa, confirmada. La información que estuvo circulando de fuentes familiares fue lo único que en algún momento sobre el desarrollo de estos acontecimientos fue posible tener a la mano. Primeramente, como se menciona
aquí. La familia Levarón se trasladaba de 9:30, entre 9:30 y 13 horas. La familia, conformada presuntamente por 3 mujeres y 14 menores de edad, se trasladaba de Galeana, Chihuahua, a Bavispe. Estamos iniciando la cronología en este sentido. A las 13 horas, tiempo local, el evento se registró en los límites, la agresión se registró en los límites entre ambos estados, donde fueron emboscados por un grupo armado. A las 13:18 hora local, Julián Levarón solicitó apoyo de la Guardia Nacional por este ataque armado contra sus familiares en Bavispe, Sonora. A las 17 horas, elementos de la guarnición militar de Agua Prieta se trasladaron a la zona, pero igualmente se trasladaron elementos de la Guardia Nacional de Zaragoza, de Janos y de Moctezuma rumbo al lugar de los hechos y también rumbo a Bavispe. A las 18 horas estamos en este momento aquí. Julián Levarón y pobladores se dirigieron al lugar para buscar a sobrevivientes. A las 18:30 horas, Sedena inició patrullaje en los límites de Chihuahua y Sonora. A las 19:20, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua envió elementos, estamos aquí, envió elementos de la Agencia Estatal de Investigación y de la Comisión Estatal de Seguridad a Janos. A las 20:30 horas, elementos de Chihuahua, de seguridad de Chihuahua y Sonora, establecieron operativo de búsqueda y blindaron la zona de conflicto. A las 21:05, elementos de la Guardia Nacional, 21:05, estamos aquí, elementos de la Guardia Nacional y Sedena confirmaron el deceso de 2 mujeres y 2 menores, así como 7 personas localizadas con vida. A las 00:05 horas de la mañana, Sedena de Sonora confirma el saldo de 9 fallecidos y 6 lesionados. El saldo de la agresión son 9 fallecidos, 3 mujeres y 6 menores, 6 menores lesionados y una menor ilesa y una menor presuntamente desaparecida. Hemos estado en contacto permanente con las autoridades del estado de Chihuahua y de Sonora en una estrecha colaboración, sumando esfuerzos, primeramente para rescatar a las personas con vida y luego para registrar los hechos e iniciar la investigación correspondiente. Puedo informar a ustedes, aun y cuando no pueda en este momento compartir detalles, que hay avances serios en la investigación. Hemos estado en contacto con las autoridades locales también, con el señor presidente municipal de Galeana, con los familiares, compartiendo información y, por supuesto, poniendo a disposición el apoyo de las autoridades. Finalmente, a la 1:30 de la mañana de hoy, fueron trasladados 3 adultos y 5 menores a Agua Prieta, Sonora, con apoyo de las Fuerzas Armadas. Ahí, por decisión de los familiares, estas personas fueron trasladados posteriormente a Phoenix, Arizona, para la atención médica
correspondiente. El convoy, integrado por 2 camionetas Suburban, pudo haber sido confundido por grupos delictivos que se disputan el control en la región. Y con esto concluiría, señor presidente, mi participación. Muy bien, esa es la información que tenemos. Pues sería una opinión del señor Durazo, sobre todo en esta región. Sabemos que actúan los Salazar, que son parte del cártel de Sinaloa. En esta misma región fui yo secuestrado y sufrí también esas cosas, ¿no? Es una región que tiene muchos años, no es de hoy, claro, pero donde las fuerzas del crimen organizado atacan a este tipo de comunidades y la familia Levarón ha resistido ese embate incluso con propio armamento, ¿no? Ellos tenían seguridad de la Policía Federal anteriormente y se les fue retirado. No sé si esta parte de la familia la tendría, pero estos caminos comúnmente son utilizados por los Salazar, sobre todo esta parte de Agua Prieta hacia abajo de la sierra con Sonora. ¿Qué otro grupo delincuencial de los dos que usted menciona, señor Durazo, estará inmiscuido en esto? Bueno, es una zona en disputa entre diversos grupos criminales. Hay una célula del crimen organizado vinculada al cártel del Pacífico, que tiene una presencia relevante, criminal relevante, en la zona de Agua Prieta y en la parte de la sierra, en los límites entre Chihuahua y Sonora, pero también hay grupos criminales del lado de Chihuahua que pretenden tomar control de zonas territoriales del estado de Sonora, en acuerdo con grupos criminales del estado de Sonora, entre ellos uno de los posibles, el que usted menciona. Consecuentemente, sí hay enfrentamiento entre estas organizaciones criminales por una disputa territorial en la zona. Yo les propongo respetuosamente que no nos metamos a tratar de saber sobre las causas, porque apenas se está recogiendo la información, para no caer en conjeturas y esperar con el compromiso de que todo lo que sepamos, todo absolutamente, se va a dar a conocer, para que no se elaboren hipótesis así a la carrera, con prisa, y se vaya a cometer una imprudencia. Entonces vamos a que se haga la investigación, mañana volvemos a tratar el tema. Hoy mismo vamos a estar informando sobre todo lo que se tiene. Es, como ya se dijo, y es cierto lo que tú planteas, es una zona muy violenta desde hace muchos años. Me consta que en Galeana, por ejemplo, que es la zona donde viven los Levarón y Casas Grandes, pero ahí en Galeana en una ocasión asesinaron
al jefe de la policía. Esto hace 10, 15 años. Entonces es una zona muy difícil. Por eso esta familia y uno de ellos encabezó todo un movimiento para pedir protección, la pacificación en la zona. Pero bueno, vamos a esperar a ver qué dicen las investigaciones, qué fue realmente lo que sucedió. Buenos días, señor presidente, señores secretarios oficiales, Carlos Montesinos de la Hoguera. Si me permite continuar con el tema, nada más si nos pudiera aclarar los 6 menores que resultaron lesionados, en qué condición se encuentran, cuál es la gravedad de sus heridas. Y ayer el embajador de Estados Unidos, Christopher Landau, manifestó su preocupación por el incidente, dijo que se le daría seguimiento. Las autoridades estadounidenses se comunicaron con usted, con el gobierno mexicano para estar al tanto de lo que sucedió, para involucrarse en el caso, dado que los Levarón son también ciudadanos estadounidenses, tienen doble ciudadanía. Muchas gracias. Los menores rescatados en general están afortunadamente en buenas condiciones, salvo una menor que tiene una herida de bala en la espalda, pero fuera de peligro afortunadamente. El día de ayer hablé con el señor canciller compartiendo información, quien a su vez me comentó que tendría comunicación con el señor embajador, y entiendo que lo hizo en esos términos. Gracias, señor presidente, secretarios, señor coordinador. Sobre lo que sí se presentó aquí, quisiera tener una aclaración o una precisión por parte del secretario Durazo. Nos comenta que a las 13:18 Julián Levarón solicitó el apoyo de la Guardia Nacional y posteriormente hasta las 17 horas salió elementos desde Agua Prieta, Jano, Zaragoza, Moctezuma, para dirigirse a la región. Este espacio de tiempo, ¿qué pasó, secretario? Son casi 4 horas, ¿no?, de la 1:18 hasta las 17. ¿Qué pasó en ese lapso? ¿No se pudo llegar o es la hora a la que se llegó al lugar? Es un lapso bastante importante. Y si, aprovechando también que está aquí ya de una vez, secretario, lo que pasó en Agua Prieta horas antes, en la madrugada de ayer, también fue un convoy que llegó a la ciudad. Hubo una agresión a varias personas, vehículos incendiados. ¿Qué información tiene también y si se puede relacionar esa actividad en Agua Prieta durante la noche madrugada con esto que ocurrió después por que los grupos del crimen organizado hubieran estado alerta de la actividad de grupos contrarios en la región? A las 13:18 horas se solicita la intervención de la Guardia Nacional. A las 17 horas se movilizan las fuerzas del Ejército, pero anteriormente, en virtud de la cercanía, se movilizan de inmediato elementos de la Guardia Nacional, tanto de Zaragoza como de Janos y Moctezuma, a diferentes puntos relacionados con este evento. En virtud de que el número de elementos de la Guardia Nacional era insuficiente, es que se decidió movilizar inmediatamente después a los elementos del Ejército radicados precisamente en Agua Prieta.
Y efectivamente, en la madrugada de ayer, en Agua Prieta, hubo también agresiones armadas y fallecidos, cuando menos un fallecido. Bueno, no quisiera especular sobre la eventual vinculación entre estos acontecimientos. La investigación está en marcha, todos los elementos del proceso son altamente sensibles, así es que quisiera reservarlos por obligado respeto al debido proceso. Señor, lo que había comentado mi compañero anteriormente, la familia de Levarón, con toda la historia que tiene en la región y con esto que acaba de suceder, ¿tiene algún tipo de protección especial, adicional? ¿Tiene algún tipo de resguardo de parte de las fuerzas del Estado para evitar que haya algún otro episodio de este tipo? No en este momento, pero está a disposición de la familia la seguridad. Sin embargo, el propio Julián Levarón ha informado que estima que los acontecimientos no están vinculados con una cuestión familiar. Muy bien, pues miren, para tener más información, insisto, esperemos y les vamos a informar sobre todo a cambio de no ser tan rápidos, les informamos que no se oculta información, que todo lo que se tenga se va a dar a conocer. Podríamos aquí ahora hablar de dónde está la zona, sería hasta bueno que pusieran un plano, un mapa. Sí. Mire, aquí está Galeana. Esto, por aquí solamente caminos rurales, totalmente despoblados, porque la carretera, vamos a decir estatal, va hacia la frontera, Agua Prieta, de ahí viene toda la frontera, por acá, y baja así. Y esto fue aquí. O sea, como conozco todo, toda la región, entonces para llegar aquí no es fácil el acceso. De todas maneras, no especulemos, vamos a esperar a tener toda la información. Sobre si la familia tenía protección de la Policía Federal, tenía protección federal la familia de Levarón previa a estos hechos, porque existe la versión de que había un destacamento de 90 elementos de la Policía Federal, pero por toda la reestructuración de la nueva estrategia ya no estaban en la zona, estaban desprotegidos. ¿Es esto así? No. Recuerden ustedes que el país ha sido dividido en 150 regiones y que hay un despliegue permanente de la Guardia Nacional en cada una de estas regiones. Tenemos una región en Casas Grandes y ahí hay elementos de la Guardia Nacional. Por eso les decía que de Janos y Zaragoza salieron elementos de la Guardia Nacional
que están desplegados permanentemente en la región. Es gracias a ese despliegue permanente que fue posible movilizar de inmediato al personal más cercanamente desplegado. Si no tuviésemos ese despliegue permanente, no hubiese sido ello posible. Lo que se desplegó a la zona un poco después fueron los elementos del ejército que estaban más retirados del área de conflicto. No en este momento, no en este momento. La seguridad que sea necesaria estará, por supuesto, a disposición de la familia, pero reitero a ustedes información proporcionada por el propio señor Julián Levarón, en el sentido de que él en principio estima que los acontecimientos no están vinculados a su familia. Pero la investigación nos indicará conclusiones y sobre todo aportará elementos para tomar cualquier decisión respecto ya a la seguridad de esta familia. ¿No está descartado entonces? No. A ver, vamos a esperar a tener más información, ver si ellos tenían la protección del gobierno federal, si la habían solicitado, en qué situación estaba esa posible protección o no había protección para la familia. Esperemos para no especular. Ya pronto vamos a saber sobre todo esto. Hasta la madrugada se estaba recibiendo información para dar a conocer aquí estos elementos, pocos, pero teníamos que informar y dar la cara para que no se fuese a pensar que ocultamos información, que no informamos, y vamos a seguir informando. Ya les dije, a cambio de no tener todos los elementos, hipótesis, ¿sí? Sobre las causas, si fue una confusión o se trató de una agresión directa a la familia, todo esto que puede ser hipotético, para no caer en eso vamos a esperar que están conociendo las autoridades. Aquí interviene la Fiscalía del Estado de Sonora, ¿sí? Porque es Bavispe, que pertenece a Sonora, estamos en los límites y los límites de Sonora con Chihuahua, y también posiblemente la Fiscalía de Chihuahua y la Fiscalía General, por tratarse de los límites. Entonces ellos están haciendo investigación. Entonces, en la medida que tengamos nosotros toda la información, se les va a entregar. No,
nosotros pensamos que la violencia, lo voy a volver a repetir, no se puede enfrentar con violencia. Llegamos a esto precisamente porque se quería apagar el fuego con el fuego. ¿Y la responsabilidad de la gobernadora dónde queda? Porque todos lo quieren hacer federal, pero también hay una gobernadora ahí. Sí, independientemente de a quién corresponde atender estos asuntos, lo que hay que evitar es la violencia, y ese es nuestro propósito. Pero es un proceso, ya lo hemos hablado, resultó fallida la estrategia que se aplicó desde el gobierno de Calderón cuando se quiso enfrentar el problema solo con medidas coercitivas, y ya sabemos el resultado. Entonces estamos todavía padeciendo de esa irresponsabilidad, y aunque los que aplicaron esa estrategia fallida quieran que nosotros continuemos con lo mismo, es un rotundo no, si esa es la pregunta que me estás haciendo. Claro que es muy doloroso, claro que quisiéramos que esto no sucediera, pero no pensamos que acribillando, masacrando, con el uso de la fuerza, a sangre y fuego, se resuelva el problema. Esa fue tu pregunta, ¿verdad? Luis Méndez, de la agencia de noticias Notimex. A mí me gustaría preguntarle si usted tuvo contacto con el gobernador de Chihuahua, si tienen algunos otros focos rojos en la zona, y también preguntarle, dado que esta familia ya había tenido otros ataques anteriormente, y habían dicho que se organizarían como autodefensas, ¿cuál sería la opinión del presidente si es que ante este ataque nuevamente de la familia deciden esta vez sí concretar grupos de autodefensas? Hay que esperar a ver qué es lo que sucedió, si fue una confusión y los asesinaron sin saber que era la familia, o si fue un ataque directo a la familia. Pero eso lo tenemos que saber una vez que se terminen las investigaciones. No, el secretario de Seguridad Pública. El presidente Trump acaba de señalar que espera su llamada. Buenos días, señores, noticias MBS. El presidente Trump acaba de destacar que espera su llamada para conjuntamente poder atender emergencias como estas. ¿Qué responde, presidente? ¿Qué le voy a responder al presidente Trump terminando la conferencia de prensa? Él lo hizo luego de los sucesos de Culiacán, pidió hablar conmigo por teléfono. Él va a ser correspondido si está pidiendo hablar conmigo. Terminando la conferencia voy a comunicarme con el presidente Trump para informarle. Precisamente Trump ofrece el apoyo, está Hans Salazar, ZMG Noticias, presidente. El presidente norteamericano ofrece el apoyo de su gobierno para participar en la exterminación de los cárteles de la droga en México. ¿Usted puntualmente a esto aceptaría el apoyo directo del gobierno
hace mención concretamente a la tragedia del día de ayer, presidente. En las relaciones entre México y Estados Unidos hay cooperación, este es uno de los temas. Sin embargo, es un asunto que nos corresponde a nosotros atender, al Gobierno de México, de manera independiente y haciendo valer nuestra soberanía. Le agradecemos mucho, mucho al presidente Trump, a cualquier gobierno extranjero que quiera cooperar, que quiera ayudar, pero en estos casos nosotros tenemos que actuar con independencia, de conformidad con nuestra Constitución y con nuestra tradición de independencia y de soberanía. Entonces voy a hablar con el presidente Trump para agradecerle su apoyo, ver si en los convenios de cooperación hay posibilidad de que se pueda contar con ayuda en el caso de que se necesite y en el marco de la legalidad internacional vigente y de los acuerdos bilaterales. Entonces, solicitaríamos ese apoyo que agradecemos mucho. Creo que no necesitamos para atender estos casos de la intervención de un gobierno extranjero. Todo esto de manera muy respetuosa. Solicitado la intervención del FBI para poder intervenir en este caso. Para poder intervenir en este caso. Entonces, la respuesta, ¿cuál sería? Porque también ellos tienen la nacionalidad estadounidense. ¿Podrían ustedes trabajar junto con el FBI o sí, de plano esto no podría? ¿Cómo claro sería? Que sí, cuidando nada más lo que tiene que ver con nuestra independencia. Somos un país libre y soberano. Entonces, no puede intervenir otro gobierno en nuestro territorio si no existe un acuerdo de cooperación y, desde luego, la solicitud expresa de nuestro gobierno. Le voy a poner un ejemplo. Nosotros opinamos acerca de los lamentables hechos en Ciudad Juárez, pero nosotros no podemos intervenir en la investigación en El Paso, Texas. Dije Ciudad Juárez, pero es El Paso. Eso corresponde a la autoridad estadounidense. Si se justifica legalmente, podemos solicitar la extradición de la persona que le quitó la vida a mexicanos en Estados Unidos, pero ese es un procedimiento legal. O sea, no es que vengan agentes de otro país a México. Eso no los permite nuestra Constitución, y además, por convicción, consideramos que eso no debe de suceder. Toda la cooperación que sea necesaria, eso es lo que voy a hablarle, lo que voy a decirle ahora
al presidente Trump, agradecerle mucho, ver en qué pueden ayudar, pero cuidando nuestra soberanía, como ellos lo hacen y como lo hacen todos los países. Ya no del tema, si me lo permite, o si los compañeros ya concluyeron con su tema. A ver, falta. Gracias, presidente. Reinaide Ramírez, reportera independiente para Pie de Página. Dos preguntas, si puede ampliar, una es para el secretario Durazo, si puede ampliar un poquito lo que pasó en Agua Prieta, que también fueron varias horas de enfrentamiento, y si tuviera alguna relación con lo de esto que pasó aquí en Bavispe. Y la segunda es justamente sobre el uso de armas. En el caso de Culiacán se hablaba de armas de muy alto calibre, y de acuerdo con lo que se ha investigado ahí en Pie de Página, y algunos expertos han mencionado que se trata de armas fabricadas en Estados Unidos, como el famoso Barrett, que aquí el general debe conocer bien, y ver si en este punto, si se pidió una explicación a Estados Unidos sobre el ingreso de estas armas a México. Y tengo entendido que el secretario de Relaciones Exteriores, Ebrard, había ofrecido un informe sobre las armas para darlo a conocer aquí. Si ya, ¿cuándo podría presentar ese informe sobre las armas? Y punto por el momento. Gracias. Bien, sobre el tema de Agua Prieta, bueno, mencionaba que esto fue ayer en la madrugada, a la 1:30 de la madrugada. Se supone que el grupo criminal que cometió estos hechos huyó por las brechas rumbo a la región de estos acontecimientos. No tenemos todavía confirmada la información. Recuerden ustedes que está en proceso, que estamos a horas de estos lamentables acontecimientos. Respecto a los hechos de Agua Prieta, hay un presunto responsable detenido, que tenía en su poder un amplio número de armas y 2 personas amordazadas. No podemos adelantar ninguna información, puesto que en este momento no hay información confirmada sobre la investigación. Como ha dicho aquí el señor presidente, estaremos informando según la investigación avance. Bueno, pues sobre las armas, nada más. Mire, es un tema que se está tratando, lo estamos viendo con el gobierno de Estados Unidos. Han habido ya reuniones con este propósito. Se venía tratando desde antes, y con los sucesos de Culiacán se aceleró el proceso de atención sobre este tema, y lo está viendo el canciller con el gobierno de Estados Unidos. Incluso hay hasta propuestas para el control de armas. Ya se ha dicho, aquí mismo se ha presentado un informe
de cómo la mayor parte de las armas que entran a nuestro territorio de alto calibre provienen de Estados Unidos en un 75%, y de todo ese armamento, la mitad de Texas. Esto se está atendiendo. Vimos ametralladoras calibre de 50 en lo de Culiacán, y es un tema que se está atendiendo de cooperación. Es de los asuntos en los que estamos trabajando de manera conjunta, en los que hay cooperación. ¿Cuáles son los temas? Desde luego, el tema migratorio, drogas, contrabando de armas. Esto nos lleva a tener una relación permanente con el gobierno de Estados Unidos por geopolítica, por vecindad. La pregunta acerca si se permite la intervención es de otro tipo. Sí hay cooperación, pero cuidando la soberanía de los dos países. Y yo debo decir una vez más, no he visto el mensaje del presidente Trump, pero estoy seguro que su contenido tiene que ver con el deseo de ayudar, de cooperar. No ha sido irrespetuoso, no ha sido injerencista. Cada vez que hablamos es con ese afán de ayudar, y nosotros eso lo respetamos mucho. Nosotros en eso no coincidimos. Desde luego, los que tienen esa manera de pensar, pues se les respeta, pero no va de acuerdo con nuestras convicciones. Lo peor que puede haber es la guerra. Los que han leído sobre la guerra o los que han padecido de una guerra saben lo que eso significa. Además, es lo contrario a la política. Siempre he dicho que la política se inventó para evitar la guerra. La guerra es sinónimo de irracionalidad. La guerra es irracional. Nosotros estamos por la paz. Y esa es una característica de este nuevo gobierno. Todos los afanes autoritarios no tienen cabida en el gobierno que represento. Además
así como las tareas de castigo. Habría que escribir, ¿sí? 100 veces. Hay que ponerles su castigo, su tarea. Declaramos la guerra y no funcionó. Enlutamos al pueblo de México. Esa no es una opción. Esa estrategia falló. No vamos a ceder en eso. Imagínense que yo me ponga mi chaleco y vámonos a arrasar, a limpiar, a masacrar, a dar la orden como lo hicieron. Ustedes hagan su trabajo y nosotros nos encargamos de los derechos humanos. O el mátalos en caliente. No, eso no. O sea, va a haber inteligencia, que hace falta más que la fuerza. Hay inteligencia más que fuerza y persecución a criminales, castigo, no corrupción, no impunidad, no vinculación entre autoridades y delincuencia y mucho bienestar en la población, sobre todo mucha atención a los jóvenes, y vamos a ir resolviendo. Nada más que dejaron el país muy destruido. Ya lo sabíamos. Por eso estamos llevando a cabo una política del todo nueva, ya no el camino trillado de siempre. Y nos está dando resultados y nos va a dar más o mejores resultados. Y vamos bien, no nos van a descarrilar. Buenos días, presidente. Andrea Meraz, de Grupo Fórmula. Señaló el secretario que el Cártel del Pacífico podría estar relacionado en este ataque. Quisiera preguntarle si el hecho de no detener formalmente a Ovidio no lo deja mal parado por no tener este ataque contundente del gobierno contra uno de los cárteles. Esa sería mi primera pregunta. Y la segunda, usted en abril prometió que en 6 meses tendríamos una disminución de la violencia. ¿Cuánto tiempo más, presidente, se daría tiempo para que podamos ver resultados, más allá de echarle la culpa a Calderón o a gobiernos anteriores? Gracias. Bueno, acerca de tu primera pregunta, es decir, no tiene nada que ver, no hay ninguna relación, aunque si hay deseos de que así sea, con un poco de imaginación se puede llegar a esa conclusión. Acerca de lo segundo, ya tenemos resultados, ya se ha podido detener la escalada de violencia, el ascenso de cómo iba creciendo la incidencia delictiva, cómo hemos estabilizado primero
y yo espero que empecemos a disminuir la incidencia delictiva. Esto lo informamos hace unos días aquí, en 2 delitos que se denuncian, en los que no hay cifra negra, que es homicidio y robo de vehículos. Y pues sí tengo que seguir hablando de el modelo neoliberal, porque ese fue el que causó toda esta desgracia. Imagínense si después de 36 años de saqueos, de corrupción, en 11 meses se logra revertir. Todas esas calamidades de 36 años. El Porfiriato tardó 34. ¿Y cuánto tiempo llevó cambiar las cosas? Para empezar, pues, cosa que no sucede afortunadamente, perdieron la vida en ese entonces 1 millón de mexicanos y hubieron varios intentos. Ahora son 36 años y todavía hay resistencias, pero nadie o muy pocos hablan de por qué llegamos a esta situación. ¿O fue a partir del 1 de diciembre que se originó esto del año pasado? Les comentaba yo que en Galeana, en Chihuahua, en la zona de los Levarón, me tocó en una ocasión porque el presidente municipal era conocido, me invitó al ayuntamiento, conocí al jefe de la policía y desgraciadamente al poco tiempo lo asesinan. Eso hace 15 años. Y posteriormente, como es de dominio público, este señor Levarón encabezó un movimiento en contra de la violencia de la región, de la zona. Entonces, son asuntos que vienen de tiempo atrás, que se agravaron por la estrategia que se impuso de querer resolver las cosas solo con la fuerza. Esa es la pregunta. Y ofrezco disculpas si tengo que hacer referencia al pasado, porque si no sabemos de dónde venimos, no vamos a saber hacia dónde vamos. Entonces voy a tener que seguir hablando, ni modo, de Salinas y de Zedillo con el FOBAPROA, de Salinas porque entregó los bienes del pueblo, de la nación. De Zedillo voy a seguir hablando porque convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública. De Fox pues voy a seguir hablando porque engañó de que iba a haber un cambio y se convirtió en un traidor a la democracia, entre otras cosas. Y de Calderón pues
nada más se robó la presidencia en complicidad con Fox y declaró la guerra. Y de Peña pues también voy a seguir hablando, pues tengo que hacerlo, no más que eso. Y ellos también hablan de mí, ¿eh? A ver, vamos allá. Primero tú y luego. Sí, ¿les parece bien que puedan